El tiempo es una unidad de medida controversial y todo lo que se refiere a él es misticismo. El reloj es uno de los mejores accesorios para estar atentos a la hora y así llegar a una cita de trabajo o para encontrarse con el amor de su vida. Por eso, el trabajo de los relojeros nunca debería acabarse. Los relojes comenzaron siendo de sol, pasaron a ser de agua, arena, hasta ser mecánicos en 1656. Desde entonces su tamaño varía, aunque en esencia su mecanismo es el mismo. Los relojeros cada vez tienen menos trabajo por la digitalización de esos aparatos, aunque todavía quedan algunos que dedican horas de su vida a rescatar esos accesorios. Casi no entra dinero, pero tienes que estar al pie del cañón. El trabajo del relojero antes era tequioso, ingenioso, y se cobraba bien porque realmente la gente usaba mucho reloj. Ahorita ya la gente usa mucho teléfono. Santiago, mejor conocido como Andy Wandy, tiene 34 años como relojero en progreso. Es de los pocos que hay en el estado que elabora sistemas de reloj desde cero y repara aquellos con mecanismos antiguos. Anteriormente traía muy poco engranaje. Mayormente tenías que hacer cambios de valero, de automático. Son cosas que no tenías tanto perendengue como ahora. Ahorita sí ya de plano no encuentras a ver la refacción y te quedas con ello. Los relojeros suelen tener bellas y raras reliquias, como los relojes de bolsillo o péndulo, porque los clientes suelen abandonarlos por no pagar su reparación. Para los expertos en el tema, los relojes semiautomáticos suelen ser los más duraderos y los que valen la pena conservar con el paso de los años. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.